subacuático de la arqueología. Así que voy a pasar a compartirles pantalla para que puedan ver mi PowerPoint para ayudar un poco la idea. ¿Está compartida la pantalla ahí? Sí, perfecto. Bueno, fenómeno. Bueno, la arqueología subacuática, principalmente acá en Chubut, y particularmente en el Golfo Nuevo, está enmarcada dentro de un proyecto de investigación que se llama Proyecto de Relevamiento de Patrimonio Cultural Subacuático de Puerto Madryn y Península Valdés. Y es un proyecto que está en vigencia desde el 2005, con continuidad hasta el presente, dirigido por Dolores Elkin, dirigido por Christian Murray. Y el objetivo general del proyecto es conocer la magnitud del patrimonio arqueológico subacuático de estas aguas, saber qué tipo de naufragios hay, qué características tienen, potencialidad para conocer el pasado tienen, y potencialidad para el uso social, turístico pueden tener también. Así que bueno, esas serían como las líneas de trabajo del proyecto. Después hay un tema que es que uno, asociado a esta disciplina, suele escuchar muchos términos como arqueología subacuática, arqueología marítima, arqueología de naufragios. Entonces pensé que sería bueno empezar hablando un poco entendemos por arqueología subacuática, arqueología marítima. Y en el marco general podemos decir que arqueología marítima es el estudio del pasado humano en relación con los cuerpos de agua, a través del tiempo, ya sea en el pasado cercano o en el pasado lejano, por medio de los restos materiales de la existencia humana, su contexto, es decir, las cosas que quedaron de las acciones que dejaron los humanos en el tiempo. Y a través de estos restos podemos estudiar cosas como la tecnología, las creencias religiosas, la organización social, la ideología, el modo de vida de la gente, cómo utilizar el mar o las aguas como recurso. Así que bueno, es un aspecto de la vida central, ¿no? Porque todas las sociedades humanas en general se asientan cerca de cursos de agua y somos muy dependientes del agua como especie. Entonces, la arqueología marítima tiene mucho potencial para conocer sobre el pasado. Nosotros hacemos particularmente lo que se conoce como arqueología de naufragios, es decir, que estudiamos naufragios históricos. Usamos básicamente 4 líneas de trabajo. El estudio arqueológico de sitios, es decir, investigación en naufragios. Este es un naufragio, es el Columba, que está en la parte norte de la ciudad. Los documentos históricos asociados a ese contexto histórico del barco mismo, estudios de los materiales del barco, por ejemplo, estudios metalográficos para saber qué tipo de material usó en la construcción, y entrevistas que tienen que ver quizás con la gente que vio el naufragio, que estuvo trabajando en el barco, o que sabe de la historia, entonces como la parte más antropológica del trabajo, ¿no? Y nos brinda bastante información sobre el contexto social cercano al naufragio. La arqueología subacuática principalmente hace referencia al contexto de donde se trabaja, es decir, donde se empieza el sitio arqueológico. Uno puede hacer arqueología subacuática de naufragios, de barcos. También puede hacer arqueología subacuática de ciudades que quedaron hundidas, creció el nivel del mar, porque el terreno se hundió. Podría ser arqueología subacuática cuando uno estudia los cenotes en México. O sea, hay muchos subdisciplinas que se pueden hacer en contexto bajo el agua. Pero bueno, lo clave de la arqueología subacuática es que dado que uno está limitado en tiempo y en recursos, porque uno no tiene tiempo para hablar, o subir y bajar de sitio para buscar cosas, necesita una muy buena planificación de trabajo. Pensar siempre 3 veces lo que va a hacer, tener un plan A, un plan B y un plan C, lo que el buzo o arqueólogo va a hacer cuando baje a trabajar. En términos generales, en el trabajo de campo podemos decir que tenemos 3 actividades principales dentro de un proyecto de investigación: la prospección, la búsqueda, relevamiento, básicamente es justamente el mapeo o el levantado de datos de los sitios arqueológicos, el muestreo, tomar pequeñas muestras de los materiales para estudiar después, y la excavación, que es justamente la remoción de sedimento para empezar a entender el contexto arqueológico del barco. Bueno, acá hay una pequeña imagen de cómo adaptamos muchos de nuestros materiales de trabajo, que todo lo que flota en el agua lo tenemos que tener atado o lastrado.
Siempre tener un buen mapa mental de dónde dejamos las cosas, porque uno a veces tiene un radio visual de 5 metros, y si las cosas te quedaron lejos, después tenés que empezar a pensar dónde dejé el canasto con las cosas. Entonces siempre está como un pequeño mapa mental del sitio, porque uno pierde la visión de horizonte lejos. Eso es algo muy importante. Por ahí días de buena visibilidad no hay problema, pero un día con 4 o 5 metros, igual tenés que trabajar, tenés que empezar a pensar ese tipo de cosas. Claro, sí, sí. Sí, sí, claro. Sí, eso es clave. Por ejemplo, una vez nos pasó que estábamos excavando, yo llevaba un cepillito, estaba limpiando un material abajo del agua así, lo vuelvo a poner en mi bolsillo, me pongo a hacer otra cosa y lo veo que me empieza a pasar por acá, por el costado del ojo. Y nomás lo pude agarrar y lo volví a meter y lo aseguré. Pero claro, todo flota, buena parte del equipo flota, entonces siempre hay que tenerlo atado y encontrar soluciones prácticas a problemas que uno no espera, ¿no? Pero bueno, nosotros, por ejemplo, en la prospección podemos hacer diferentes métodos, según lo que uno busque. Si uno busca algo pequeño y tiene que hacer una buena cobertura del lugar, como buscar muy minuciosamente, podemos usar una búsqueda circular, que es que un buzo se queda en el centro de un círculo imaginario y el otro gira alrededor con una cinta. Y va ampliando el círculo y moviendo el círculo del lugar. Y así podemos buscar cosas pequeñas en el mar. Cuando estamos buscando cosas grandes, como si fuera un barco o un ancla, usamos otro método, entre varios que existen, como el de buzo remolcado. Este es muy divertido, es una plancheta de acrílico con 2 manijas, con una soga, un cabo que sale un bote, y el bote te lleva remolcando. Y vos vas abajo del agua buscando algún resto arqueológico. Cuando ves el resto arqueológico, ya sea un ancla, como decía, un resto de barco, una cadena, algo que sea bien contrastante con el fondo, uno suelta la plancheta, se va a la superficie, el bote para, y usas una boya para poder marcar tu posición. Y por ahí si hay corriente, vos salís buceando hacia arriba, despacio, y la corriente te derivó y el lugar que vos pensaste que habías encontrado, luego te derivaste 5 metros, 6 metros y lo perdiste. Entonces, siempre es importante marcar las cosas abajo del agua. Esta diapositiva muestra cómo excavamos abajo del agua. Nosotros usamos lo que se llama una sorbona de agua, que es básicamente una manguera que viene de superficie, que empuja agua con una bomba. Ese agua pasa por la sorbona y sale por el final del tubo. Esto genera un efecto que se llama efecto Venturi, una diferencia de presión en este tubo de la Y, que es el caño flexible que está acá. Entonces eso empieza a absorber agua. Lo usamos para excavar, porque nosotros excavamos y cuando estamos removiendo sedimento, el sedimento nos hace una nube, no nos deja ver. Entonces con eso limpiamos el agua sucia y podemos meter el sedimento ahí. Todo eso se va yendo. Y cuando excavamos tratamos de hacerlo de un modo bastante parejo y bien ordenado para poder ver qué cosas van apareciendo. Y en caso de que sufriera un accidente y algún material se nos fuera por la sorbona, que no pasa casi nunca, tenemos una red en el fondo, que es lo que llamamos la zaranda, que atrapa todos los materiales arqueológicos o piedras o caracoles o lo que fuera que se puede ir yendo por ahí. Pero la idea es una red de contención en caso de que hubiera un accidente, pero bueno, en general no suelen irse materiales por ahí. Y acá hay un videito de cómo se excava. La excavación siempre es muy lenta, es como darle de comer a la sorbona, muy despacio, por 2 cuestiones. Uno, para ver uno qué está haciendo y también para poder eh, evitar que se vayan materiales por la sorbona. Bueno, como les decía, una vez que uno hace la excavación hay que registrar y usamos lo que se llama el relevamiento de detalle. Usamos una tabla de plástico y sobre eso pegamos un papel que se llama papel film, es el que se usaba antes del AutoCAD, que los arquitectos usaban computadoras para hacer planos. Se llama film poliéster y es un papel de calcar tecido, pero en realidad es resistente al agua. Uno lo mete al agua y no le pasa nada. Y para escribir usamos un lápiz de grafito común. Con eso podemos trabajar abajo el agua, es bastante sencillo el equipo y siempre atado porque se flota. Así que bueno, ese es el tema.
Después usamos una cuadrícula para marcar el área de excavación, que se ve acá abajo, y tomamos referencia de lugares de donde se encuentran los objetos adentro de esa cuadrícula. Eso es como para hacer una excavación de detalle. Si uno fuera una primera vez a un sitio arqueológico y quisiera tener una idea general, lo que hacemos es un mapeo, que es como un croquis, mucho más expeditivo, menos específico, pero de ahí uno ya tiene un segundo paso para después hacer una buena excavación en un lugar acotado, bien planificado. Así que bueno, serían como dos escalas de trabajo, ¿no? Como el primero, conocer el lugar, y el segundo, hacer un trabajo bien específico. Después, la otra actividad que solemos realizar es la toma de muestra o muestreo. Muestreo consiste en sacar pequeñas partes. Hola gente, ¿están viendo la pantalla? Está en un lugar que dice muestreo. Sí, sí, yo la veo. Sí, sí. Ah, bien, perfecto, gracias. Bueno, como les decía, muestreo es básicamente eso, tomar una pequeña muestra de una parte, un material, para luego ser analizado. Se pueden tomar muestras de madera, muestras de metal, de material orgánico como cuero, hueso, cualquier material que haya, se puede sacar una muestrita. Eso se logra después en el laboratorio, se puede estudiar. Por ejemplo, en el caso de las maderas, se puede estudiar qué tipo de madera era, qué corte de la madera es. En base a eso se puede calcular, por ejemplo, la procedencia del barco, en el caso de dónde se obtuvo ese árbol, dónde están los bosques nativos de ese árbol, y en el caso de los metales se puede saber, por ejemplo, con qué tecnología se hizo, y qué tipo de aleación es. Entonces todo eso te da un montón de información histórico-contextual para conocer más información sobre la cronología del barco, es decir, de qué periodo puede ser, y la procedencia. Son dos informaciones súper clave para nosotros. Así que eso es como muy importante. Con muy poquita información, un sitio muy chiquito, uno puede saber muchas cosas. Y después lo que nosotros llamamos sistematizar el registro, que es decir, cómo generamos el dato para después analizar. Bueno, les decía, con tablas de dibujo, filmaciones, fotografías, y ahora estamos trabajando con fotogrametría. La fotogrametría es la creación de un modelo digital tridimensional de un objeto a partir de un conjunto de fotografías. Cuando uno saca un conjunto de fotos, como si fuera una cúpula imaginaria, rodea el objeto, lo mete en un software, y ese software crea un modelo digital. Y esto nos da una buena idea de como para poder recrear el sitio arqueológico. Así que y es muy interesante al momento de hacer actividades de extensión y divulgación de lo que hacemos, porque a la gente le permite ver el objeto, es mucho más dinámico que la foto, así que bueno, esas son como las cuatro maneras de registrar que tenemos. Y bueno, cuando tenemos la información, el primer paso es hacer un informe técnico, que es el crudo nuestro. Luego eso puede devenir en publicaciones científicas, un plan de manejo para áreas protegidas, por ejemplo, o sitios que están siendo utilizados turísticamente, o material de extensión para trabajar con la comunidad, ya sea público general, niños, usos, se puede como sectorizar y especificar la producción. Así que bueno, eso es más o menos lo que hacemos en arqueología subacuática, en términos de trabajo. Si quieren ahora podemos hacer un ida y vuelta de preguntas y luego seguimos con los casos. Chequeamos si hay preguntas, todavía no tenemos ninguna en el chat y no avanzamos, ¿sí? Solamente por el chat, recuerden. Bueno, sigo un poco más. Bueno, la idea de esta parte de la charla es hablar un poco sobre los naufragios de Puerto Madryn, particularmente sobre los cuales hay menos información disponible. O sea, hace muy poco, entre el año pasado y el anterior, el año pasado, salió al aire la serie de naufragios en la Patagonia, que es, a mi criterio, muy buena. Trabajan compañeros míos protagonistas, y
Entonces, en esas series hubo capítulos destinados a la goleta Emma, al Bahía Galenses y al pesquero Folías, lo cual en mi encuentro está disponible esa información y, bueno, esos documentales, así que bueno, voy a focalizarme en aquellos naufragios sobre los cuales no hay mucha información accesible fácilmente. Así que, bueno, para eso decidí hablar sobre el Colomba, el Río de Oro, el remolcador Madryn y el vapor Kaiser. Creo que desde el punto de vista para los guías serían más interesantes el Colomba y el Kaiser, dado que se ven desde la costa con intermareal, porque están en intermareal, así que quería hacer un poco más de énfasis en estos dos. Como todos saben, o los que han estado en Puerto Madryn, cuando uno va para el de la ciudad, se ve el Colomba, que es un barco de acero. En general se puede ver muy bien desde la costanera, no hace falta bajar. De hecho, no recomiendo bajar porque tiene muchos filos y la restinga es muy resbalosa, así que propenso a caerse y a lastimarse en esa zona. Entonces, si uno puede no andar circulando por el medio del barco, es bastante recomendable. Bueno, en cuanto a un poco de historia de este barco, sí. Está más o menos es entre la altura de la calle Yamana, más o menos. Esto me quedó un poquito chico el mapa. Bueno, es un barco que supo tener más o menos 30 metros de eslora, era un velero, casco metálico, y que la primera información que se tiene es que naufragó en 1919 en Punta Piallo, cerca de Puerto Pirámide. Fue recuperado el barco, se usó para el transporte de sal entre Puerto Pirámide y Puerto Madryn, y que después se adquirió en Puerto Madryn para usarlo como chata o pontón en puerto, hasta que en 1935 se incendió y fue abandonado en el lugar. A lo largo de los años, la acción del mar y de la gente que recupera materiales, ha ido desarmando el barco. Voy a buscar esto. Ahí está. No voy a ver la diapositiva. Bueno, nosotros hicimos un trabajo arqueológico de relevamiento, hicimos un plano, este es el plano del 2015, que es muy, muy dinámico, es probable que si hoy hago un plano de vuelta a este sitio sea distinto, y obtuvimos bastante información interesante. Bueno, por ejemplo, sabíamos más o menos la eslora, que era alrededor de 30, resultó ser aproximadamente 33 metros, manga, que es el ancho del barco, en la cubierta superior sería aproximadamente de 7, y el puntal, que es la altura, estaría más o menos rondando de los 3 metros. También estuvimos haciendo estudios de materiales y supimos que el barco era de acero, remachado, con hierro, es decir, que la estructura de acero pero estaba unida por elementos de hierro con remaches. Y encontramos lo que se conocen arraigos de los obenques, que son los tensores que mantienen los palos del barco fijos. Y encontramos dos grupos, uno en proa y otro en popa. Considerando el tamaño del barco y que tenía dos palos, no cuadraba con el nombre que usualmente se lo conoce. Usualmente se lo conoce como balandra Colomba. Una balandra es un barco que no tiene más de 20 metros y que tiene un solo palo. Esta descripción de un barco con dos palos y alrededor de 33 metros es más coincidente con la de una goleta. También fue interesante que encontramos un documento que decía que había se llama un bote salvavidas cerca de Pirámide, o que el nombre Colomba probablemente correspondiera a un pilot. Pilot es una variante de goleta. Así que bueno, es muy probable que este barco no fuera una balandra con el nombre que popularmente se lo conoce, sino que probablemente haya sido una goleta. El barco más grande que se usaba actualmente para el tráfico costero, es decir, para ir de un puerto hasta otro. En cambio, la balandra es un barco más de río y más para adentro del puerto. Es probable que el uso del término balandra estuviera asociado a que el barco después empezó a ser usado en el puerto como chata, que esa es la función que tienen muchas balandras. Así que bueno, quizás venga por ese lado el tema de no sé si la confusión, pero el uso del término balandra en vez de goleta.
Aquí están las referencias, las puse porque como la charla está siendo filmada, la van a poder después consultar si les interesa. Voy a hablar ahora del Río de Oro. Este es un naufragio de madera, corresponde a la parte del fondo del barco. Está a 600 metros de la costa y una profundidad, creo que son 18 metros. No tengo notado. Y bueno, es interesante desde el punto de vista de historia del buceo, porque es uno de los primeros parques submarinos que hubo en Puerto Madryn, y por lo tanto en Argentina. Esto es una pequeña cartilla en la que estamos trabajando, el dibujo de bases de Christian Murray, y sobre eso empezamos a trabajar en algo para facilitar la interpretación del naufragio, y ahora vamos a ir poniendo fotos. Bueno, la parte más puntiaguda, por decirlo de alguna manera, es la popa, y la más redondeada es la proa del barco, y se puede ver el molinete, que es lo que se usaba para subir y bajar las anclas del barco. Eso implica que probablemente el barco haya tenido una caldera que se usaba para generar el movimiento del molinete. Podemos ver acá las cuadernas, que son como las costillas de los barcos, que es lo que le da la fuerza estructural al casco. Y en esta parte lo que se ve es codaspe, que es donde se ensambla la pala del timón, es lo que le permite al barco doblar, darle la dirección. Bueno, junto con la maniobrabilidad de las velas, ¿no? Bueno, así que estas son como las partes más observables. De acá hay un video de un buceo en el barco. Es bastante difícil de interpretar porque voy a sacar el audio del buzo. Porque está muy colonizado por muchos organismos. Pero bueno, acá el buzo va nadando hacia la popa. Y donde está la soga es la popa del barco. Como les decía, este es un día de visibilidad más o menos buena, regular, y uno no tiene un horizonte de más de 5 metros, entonces esto es lo que yo hablaba de tener siempre como en la cabeza el plano del sitio, para saber dónde uno está y dónde tiene que ir y qué tiene que hacer. Si uno se desorienta es como mucho tiempo perdido. Bueno, esta línea que se ve acá es lo que nosotros llamamos línea de base, y lo usamos de referencia para poder generar los planos y saber en qué parte del barco estamos y hacer los dibujos. Este madero que sale hacia acá, hacia la parte baja de la pantalla, es una de las cuadernas, esas costillas que yo les decía que servían para estructurar el casco. Y esto sería como el forro interno, es decir, la capa interna del barco por lo cual la gente caminó, o caminó, mejor dicho. Como ven, es muy difícil a veces orientarse por la cantidad de material, de organismos que colonizan el barco. Sí, sí, a ver. Bueno, en cuanto a los estudios arqueológicos del barco, permitieron saber algunos datos interesantes. Por ejemplo, que era un velero puro. No se encontró ni hélice, ni buje, ni un eje, ni un motor, por lo cual era un barco puramente a vela, que andaba a los 26 metros de eslora, y que el casco estaba constituido íntegramente de madera, unido por pernos de aleación de cobre. Esto lo ubica entre el siglo XIX, entre principios del siglo XIX y principios del siglo XX. O sea, te da más o menos un marco temporal de 100 años.
la fecha en la que pudo ser construido el barco. El tema es que los barcos se usan durante mucho tiempo. Entonces vos podés tener, o digo, uno puede encontrar un barco con tecnología de 1860 y el barco haber sido usado hasta 1920, porque los barcos duran mucho. Entonces, la cosa es, la fecha de, uno puede estimar en que el barco se botó, otra es la fecha en la que el barco dejó de funcionar. En cuanto a los datos históricos, es mencionado en el semanario Golfo Nuevo, en 1918, que el barco se incendió y se hundió. Pero se refieren a este barco como vapor. El término vapor se usaba para los barcos que eran propulsados a vapor. Usaban una caldera, un motor y una hélice para propulsarse. Por lo cual es una información un poco contradictoria. Una posibilidad es que sea una confusión, que se han utilizado mal el término vapor o el nombre no corresponda. Bueno, es como una incongruencia en el dato histórico. Bien pasa que muchas veces estos barcos, como mencioné, llevaban calderas a bordo para hacer funcionar otras cosas a través de un motor. Por ejemplo, los molinetes de proa para subir y bajar las anclas, maniobrar los cabos de las velas. Esas calderas generan humo, entonces de lejos parece que el barco tiene un sistema de propulsión a vapor, pero en realidad es una caldera, como diría, auxiliar. Así que bueno, por ahí quizás viene por ese lado la confusión de vapor, pero no lo sabemos. Bueno, voy a hablar un poco del remolcador Madryn. Este barco está en el contexto submarial, frente al parador de Napra, en el centro de la ciudad. Bueno, acá hay una foto de cuando lo trajeron a Madryn. El barco fue botado en 1911, su función era el remolcador, es decir, servía para atracar los barcos en el muelle, y funcionó con esta función hasta 1940, que lo adquirió una pesquera y lo utilizó en la pesca del cazón. Hasta 1944, que el barco se corta el amarre y queda varado donde fue abandonado. Y las dimensiones estaban entre 15 metros de eslora, es decir, de largo, y una manga de 3 metros. Como en un remolcador, obviamente la propulsión era a máquina de vapor. Hoy los barcos funcionan a combustible, no a carbón. Y bueno, los estudios de materiales que hicimos en el barco dan cuenta de que estaba construido en acero, también remachado en hierro. Eso es muy interesante porque años después los barcos van a ser enteramente hechos de acero, es decir, la estructura, el esqueleto, todas las piezas de acero, remachado en acero. Eso es un dato interesante en cuanto a la fuerza que tiene la estructura, si es remachada en acero o en hierro. Bueno, acá hay un plano del barco, también levantado por Christian Murray, y una foto histórica del barco. Este barco, como estaba en el submarial, pero a muy baja profundidad, debido a que era un poco peligroso, porque está en el medio del área balnearia, se decidió, el municipio, cortarlo a ras del suelo, cubrirlo y transportar los restos más profundo. Como una medida de conservación, se hizo un informe y se estudió el barco antes de que se lo cortara y se mandaran sus partes más a zonas más profundas. Así que bueno, quedó a ras del suelo ahora. Esto es una superposición de lo que era el plano de costado del barco, es decir, acá estaría la máquina, el motor del barco, la caldera, calentaba el agua para generar vapor y hacer funcionar la máquina de vapor, y esto generaba un movimiento que a través del eje hacía mover la hélice. Así que bueno, así funcionaba básicamente el barco. Estos son los materiales que se removieron cuando el barco fue cortado y están en el Parque Nuevo de Buceo de Madrid. Así que es interesante porque hoy en día no se conservan muchas máquinas de vapor o de calderas de vapor navales. Así que tener esos dos materiales en el Parque Nuevo, la verdad que está muy bueno poder hacerlo, poder verlos, porque son piezas que casi no están ni en museos. Es algo muy, muy particular.
Y ahora por último voy a hablar del Kaiser. Bueno, es un barco muy grande, la verdad que está en Intermareal, atrás del Golfito, al sur de la ciudad. Originalmente fue construido en 1891 en Alemania, perteneció a la naviera Deutsche Africa Line, no sé alemán, no sé cómo se pronuncia, y se utilizó para el tráfico entre Alemania, Tanzania y la India. Y en cuanto a un dato interesante de color, es que este barco, según estuvo investigando Patricio Donato, estuvo involucrado en el conflicto anglo-boer. A finales del siglo XIX, principios del XX, los holandeses y los ingleses disputaban lo que hoy es la actual Sudáfrica, y los alemanes apoyaban a los holandeses, que eran los Boer, y entonces ayudaban a contrabandar armas y soldados y reclutas. Y varias veces el Kaiser fue perseguido por buques ingleses por estar sospechado de transportar de incógnito armas y soldados. Así que bueno, eso es un dato muy, muy interesante. Bueno, el barco se utilizó mucho tiempo por esta empresa y luego lo compró la Anónima y lo utilizó como pontón al lado del muelle. Hasta que en 1915 se incendia el barco. El barco se incendia porque aparentemente se rompe un farol en una bodega donde había combustible y bueno, se prendió todo, fue un incendio muy, muy rápido. Por suerte no hubo víctimas fatales, el barco lo sueltan, lo sacan del muelle para que no genere peligro a otros barcos, y lo encallan al sur de la ciudad de vuelta. En ese momento la ciudad era mucho más chiquita que ahora, y era casi como una playa, si fuera Paraná, imaginémonos. Y bueno, el barco se zafó de la varadura porque subió la marea, y 3 días después un remolcador lo volvió a colocar donde está hoy actualmente. Si se mira la foto de abajo de la diapositiva, uno puede ver que lo que quedó del Kaiser después del incendio es un montón de barcos. O sea, es una gran cantidad del casco. Y cuando miramos en la actualidad, está al ras del piso. Bueno, lo que pasó fue que hubo lo que conocemos como salvamento marítimo. Un barco abandonado es una fuente de recursos muy valiosa, depende mucho del contexto, ¿no? De la capacidad de procesar esos materiales. Así que bueno, entre 1915 y 1914 hubo mucha actividad de recuperar materiales de este barco para distintos fines. Por ejemplo, la máquina y la hélice, el eje, fueron recuperados para armar otro barco por una empresa que se llamaba Ourinsky. Bueno, está ahí en el, ¿cómo se llama? En la presentación. Y después, en 1934, el barco fue desguazado para reutilizar el acero. Esto coincide también con que en 1944, Segunda Guerra Mundial, hay escasez de acero, Argentina empieza un proceso de industrialización, entonces toda la chatarra empieza a cobrar valor. Este barco estuvo muchos años abandonado en la playa, desguazado, y los restos transportados para ser procesados. Así que bueno, es como muy interesante cómo va cambiando la percepción de valor de los naufragios. En un momento chatarra no vale nada, y de repente sube el precio del acero, al punto que es buen negocio venir a desguazarlo a Puerto Madryn, que en ese momento era súper lejos, para procesarlo, probablemente en provincia de Buenos Aires, que estaba la industria pesada. Bueno, acá hay un plano interpretativo. La foto de abajo es una foto tomada por dron, que no tuvo la cortesía los amigos de Proyecto Sub en pasárnosla. La verdad que está muy buena. Y lo siguiente es un plano que levantamos con Nicolás Cierlo. Bueno, nos sirvió como para empezar a entender qué partes del barco estaban, ¿no? Hicimos el plano, luego empezamos a mirar modelos de barco de la época y fotografías, y la de arriba es una recreación de perfil del barco en base a fotografías perdón, que había históricas de Kaiser. Y bueno, lo que podemos ver es que se conserva todo el fondo del barco con diferentes segmentos que faltan por el desguace,
encontramos que, por ejemplo, esta parte que parece una H son los mamparos anticolisión del barco, está la base del palo de proa que se llama trinquete, y después podemos ver toda esta parte que corresponde a la bodega del barco. La sección media, que es la sala de máquinas, donde estaría la caldera, o las calderas, pues es muy factible que fueran dos, la máquina de vapor, y luego, bueno, la bodega de proa. Todo el resto superior del barco no está, solamente se conserva un pedazo de lo que llamamos la banda de costado del barco, que está en esta parte bajo el agua. Siempre queda cubierta, excepto mareas extraordinarias. Así que bueno, es muy difícil mapearla, si no hay que hacer toda una maniobra de buceo para hacer el mapeo, y la verdad es que no se condecía con las necesidades del trabajo. Así que bueno, el barco este es interesante el trabajo de desguace que se hubo. Si se fijan bien, en la parte de popa se ven muy bien las marcas de oxicorte. El oxicorte es un tipo de soplete que se usa para cortar acero, y bueno, esas marcas tienen ya más o menos, son casi 80 años, ¿sí? Así la cuenta medio rápida, todavía se pueden ver que está como se cortó el acero. Bueno, acá están diferentes información. Está este blog de Patricio Donato, Bahía Sin Fondo, donde yo lo recomiendo. Patricio siempre tiene muy buena información, es muy criterioso y escribe muy bien. Cuando uno quiera saber algo sobre naufragios de Madryn, él es una muy buena fuente, y publica mucho. Y lo otro que también recomiendo bastante es la página de Starmar, que también suelen tener mucha información de naufragios del Chubut, así que también es interesante. Bueno, y quería agregar una cosita más, que hacer en caso de hallar material arqueológico, sea en contexto subacuático. Bueno, acá dice buceo, pero aplica también a una recorrida, si por ejemplo estamos caminando, no sé, una reserva como si fuera el Doradillo, o una playa que no es muy frecuente. Lo principal es no levantar los materiales, porque cada vez que sacamos un material, lo que nosotros llamamos contexto, que es la interrelación de los distintos materiales, se desarma y lo perdemos, y es información que luego no podemos volver a interpretar. Entonces recomendamos dejarlo donde está, sacar una buena foto, si es posible sacarla desde arriba, más paralelo al piso, el plano de la foto, y poner cualquier objeto que sepamos cuánto mide, una virome, una moneda, una tarjeta de crédito, o un DNI, lo que fuera. Cualquier cosa que sepamos una medida estándar, para luego poder estimar el tamaño. Tomar la medida, todos los teléfonos, nuestros teléfonos, todos son una gran herramienta, tienen GPS, cámara de foto, entonces ya con esos 2 puntos, esos 2 datos, para nosotros es un montón. Y lo otro es interesante tratar de mantener la discreción, porque por desconocimiento, o quizás porque la gente quiere llevarse un recuerdo, si uno divulga esa información, lo que suele pasar es que luego va alguien atrás, y quizás el que se encontramos no, pero el que lo contó lo cuenta, circula, y alguien que no sabe, generalmente es por desconocimiento, va a recuperar material, y eso es lo que termina en pérdida de información, y también de riqueza en lo que podemos utilizar para las visitas guiadas, como recurso turístico. Entonces, no solo desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista de la conservación y del uso turístico, ¿no?, de los sitios. En ese sentido es importante conservarlos también. Y bueno, si en caso de encontrar eso, se pueden comunicar conmigo. Yo trabajo en el CEMPAT, el IDEAUS, o con el INAPL, Instituto de Arqueología, Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Pero, bueno, más fácil. Sí. O dentro del CEMPAT, con el IDEAUS, la parte de arqueología, yo trabajo ahí, está Julieta Gómez Otero como jefa de equipo, para todo lo que es arte prehistórico, arqueología histórica, así que principalmente histórico, así que bueno, vamos para cualquier duda o lo que necesiten, estamos a su disposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, muy bien. No nos vamos, bien, pero bueno, les agradezco por la atención. No estamos todavía. Acá hemos tomado nota de algunas preguntas que han hecho. Así que, Perfecto. bueno, este que voy a leer ahora, más que una pregunta, es un comentario que aporta Sebastián Pérez Astuti, y que dice, como dato extra, refiriéndose a Colomba, en el año 1918 tuvo un choque con el vapor Presidente Mitre, en Puerto San Julián, y estuvo en reparación
en los astilleros de Punta Arenas. Y comenta también que hay fotos de la época. Así que bueno, después sería interesante. Interesante. Sí, por favor, sí, sería buenísimo, porque la verdad que hemos rastreado bastante información histórica de Colomba y solo encontramos fiable una información del Boletín Nacional, así que buenísimo. Bien. Después tenemos ahora sí, yo salí, lo bajé. Una pregunta de Pablo Parra, y pregunta, ¿cuántos parques hay en la actualidad? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuántos parques hay en la actualidad? Parques marítimos, subacuáticos. Para buceo, lo que existe son las áreas de turismo sumergido, y no recuerdo el número exacto, sí me acuerdo de algunos barcos y algunos arrecifes que están habilitados como parques. Está la Goleta Emma, el Río de Oro, el Urabáin, el Pino, el Albatros, el Miralle, Punta Cuevas, Las Piedras, todas esas son áreas de turismo sumergido, pero hay algunas que son de uso comercial, por lo cual hay que ir con una operadora de buceo, así que hay que recomendable contratar los servicios, porque no se puede ir por su propia cuenta, y bueno, es así, hay que contratar los servicios para poder acceder. Bien, gracias. Y bueno, respecto de contratar los servicios, tenemos acá una pregunta de Carolina Paduga, y su pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre remaches de hierro y remaches de acero? Sí, bueno, lo que sucede es que el hierro es más blando, es decir, que si uno lo somete a presión, se deforma más fácilmente, es más frágil, que tiene mayor contenido de sílice, parecido al vidrio. Entonces, en cambio, el acero es más duro, menos frágil, por eso es preferible usar acero a hierro. El problema es que colocar remaches de acero implica unas complejidades técnicas muy específicas. Una es la temperatura que se calienta el remache de acero para colocarlo, y otra es la fuerza necesaria para colocarlo. Los remaches de hierro, como son más blandos, son más fáciles de colocar, y mucho tiempo se utilizaron en lugar de los de acero. Entonces, cuando se inventan las remachadoras neumáticas, se empieza a utilizar el remache de acero, pero sigue teniendo esa dificultad de cómo colocarlo. Eso es un buen indicador cronológico. Para la segunda década del siglo XX, los remaches son de acero en general, no de hierro. Esa es la diferencia fundamental. Bien, perfecto. Y ahora la pregunta la realiza Aaron Graizaro, y él pregunta si se han encontrado armas en el naufragio Kaiser. Armas, no. Mi maestro de buceo mío, Pancho Riquelme, me contó que, bueno, él trabajaba en la Armada, en las 60 más o menos, no me acuerdo bien, y realizó unas voladuras, porque el Kaiser tenía algunos fierros un poco hacia arriba y rompían los blancos de tiro, y cuando hicieron esas voladuras, encontró, ¿cómo se dicen? Balas ay Dios, se me fue el nombre, perdón. Como si fuera de cañón, por decirlo de alguna manera, y ya se retiró en ese momento. Y yo asumo que eso era contrabando que quedó en el barco de la época de los Boer. Pero eso es lo que sea. Después no encontramos más material, solo algunos pedazos de cerámica y ese tipo de cosas. El tema es que es muy difícil asociar algo al Kaiser, porque el Kaiser está justo en la desembocadura de la boca del canal que colecta agua, la zanja de guardia. Entonces todo lo que junta la lluvia va para esa playa, lo cual no es muy fácil o muy seguro decir que los materiales que aparezcan en el Kaiser sean del Kaiser, porque pueden haber sido arrastrados por el agua
de lluvia. Así que es un problema asociar materiales arqueológicos al Kaiser. Bien, bueno, un poquito relacionado, creo, a esto que estás contando, tenemos acá también otra pregunta de Carolina Escuaduba, y puntualmente dice, ¿cómo afecta la zanja de guardia al Kaiser? Eso es como decía lo que estaba comentando. La zanja de guardia colecta agua, esa agua lleva sedimento, y lleva canto roto, y lleva basura que dejamos los humanos a lo largo del suelo. Y eso desemboca en el Kaiser, y el Kaiser es como una trampa, así como si fuera una especie de reja, entonces suelen trampar materiales. Y es una playa de muy baja energía en general, salvo condiciones muy particulares, principalmente de viento norte. Y bueno, entonces, es lo que venía comentando recién. Todos los materiales que aparezcan en el Kaiser no son fácilmente asociables, porque además hay muchos procesos de deposición de material, de sedimentos, de canto rodado y también de erosión. Yo he visto, depende de la época del año que uno vaya, el barco está mucho más tapado o mucho más descubierto. Si llovió, el barco está mucho más tapado. Hace mucho tiempo que no llueve. Y es invierno, y el barco, como hay en general el proceso erosivo, está mucho más destapado. No, porque en realidad no lo perjudica la conservación. O sea, todo el material que caiga sobre el barco, lo que hace es cubrirlo y darle una capa un poco más protectora. Si bien el canto rodado no es lo mejor porque es muy duro y abrade el material, en general, como es muy baja energía el agua que está ahí, el barco tiene buena conservación, pero vemos que tiene ya más de 100 años que está ahí, y lo que está bastante bien, no se está desarmando ni despegando. Material, cosas que sí está pasando en Columba. Columba está perdiendo articulación, y hicimos un mapa en el 2005 del sitio, un mapa en el 2015, y es sumamente distinto la situación del barco. Bien, perfecto. Gracias, Guillermo. Y acá tenemos ahora una pregunta de Mercedes, y ella hace referencia al naufragio que hay en Punta Cuevas, en realidad, que es el Dolphin. Sí. Ella pregunta qué es lo que va a pasar, que lo cubrieron, y ella comenta luego que ella estuvo cuando cubrieron ese registro arqueológico. Sí, nosotros le decimos, el sitio se llama Bahía Galenses, es el nombre que se le dio antes de empezar a asumir que es el Dolphin. Es muy probablemente que sea el Dolphin, pero todavía está en proceso de investigación. Okay. Estamos teniendo reparo de decir, tal vez no lo sea, aunque es muy probablemente sí. El barco, los restos del barco están divididos en 3 pedazos, hay 4 segmentos del sitio que tenemos mapeados, algunos más en el submareal, otros en el intermareal. Bueno, los del intermareal se han cubierto con bolsas con suelo cemento y se ha ido tapando, y bueno, habría que, hasta ahí, sería estable, y nada, cada tanto hay que ver cómo está y ver si hay que hacer mantenimiento, bueno, pero eso está en stand-by por ahora. Vamos. Bien. Bueno, y acá tenemos ahora una pregunta de Aaron Graizaro, que dice, además de la composición de la estructura de los naufragios, su procedencia y cronología, ¿qué otros problemas de investigación se manejan en arqueología subacuática? Él es estudiante de arqueología de Tucumán, y me gustaría hacer mi tesis, o sea, su tesis en relación a la temática. Claro, mucho gusto. ¿Sí? Conmigo. Ahí está. Listo, estábamos acoplando acá con la compu. Bueno, las líneas de investigación que uno puede hacer de un barco, o de distintos barcos, depende mucho del registro arqueológico. Si uno tiene un barco con muy buena conservación, puede estudiar muchos aspectos del pasado humano. El mejor ejemplo es en Argentina, es la corbeta Swift. Un barco deseado que tiene
un registro muy buena conservación y muy poco impactado humanamente. Entonces, se pueden estudiar aspectos religiosos, tecnológicos principalmente, de manufactura de la cerámica, cómo era la vida a bordo, la dieta, aparecieron restos humanos, por lo cual también se puede hacer estudios sobre esos restos. O sea, depende mucho, yo siempre digo, del barco lo que uno pueda preguntar. Por ejemplo, yo trabajé mucho en lo que es el desguace de los barcos. Es decir, qué pasa con los barcos una vez que están en la costa naufragados. Y hay dos variables que son muy importantes. Una es la accesibilidad, es decir, si la gente puede acceder al barco a recuperar material. La otra variable es la capacidad de procesamiento, el valor que tienen los materiales. Como decía esto del Kaiser. El Kaiser estuvo mucho tiempo, casi 30 y pico de años, en la costa sin que se desguace. De repente un día, ese material cobró valor y hubo la capacidad operativa para poder hacer el desguace y procesarlo. Bueno, ahí ocurrió el desguace. Entonces, pueden pasar muchos años antes que el barco se vuelva a aprovechar. Entonces, esas dinámicas de la cultura, de cómo se perciben las cosas, el valor relativo, es un fenómeno antropológico bastante complejo. Bueno, no, pero hoy hay gente que también trabaja, por ejemplo, en armamento, en construcción naval, así como pensando medio de paisajes marítimos, es decir, cómo los barcos y los lugares donde se desempeñan se interrelacionan y se construye el entendimiento del espacio en función del barco, en función de la tarea que realizan los marinos, la época, el contexto internacional. Entonces es como un montón de temas como para ir trabajando. Pero bueno, depende mucho de el sitio arqueológico, que es un poco la limitante para empezar a contestar preguntas. Perfecto. Bueno, yo creo que ahí tiene una muy buena respuesta. ¿Y cuánto, no? Que hay de información y cuánto todavía por encontrar y, bueno, investigar debajo del mar. Acá tenemos una pregunta más que viene de Carolina Escobaduba, y ella pregunta: ¿cuándo se considera naufragio arqueológico y cuándo naufragio histórico? Sí, en realidad lo que sucede es que los naufragios que tenemos en Argentina, bueno, salvo algunos casos de canoas en la cordillera, todos los naufragios que tenemos en la costa marítima son naufragios lógicos, están en el marco de lo que uno conoce como arqueología histórica, entendida como la arqueología histórica es aquella rama de la arqueología que se dedica a estudiar los procesos que ocurrieron por decirlo de alguna manera, después de la llegada europea a América. Ahí se entiende que empieza la arqueología histórica. Esos son arqueológicos e históricos, naufragios. En cambio, por ejemplo, una canoa, allá en un lago en la cordillera, es un naufragio, de embarcación, pero es prehistórica, que se considera previo a contacto europeo nativo, americano. No sé si contesté la pregunta. Bien, sí, yo entiendo que sí. Bueno, teníamos también un comentario de Nani que decía que estaba muy buena la foto tomada desde el dron. Y acá Pablo Parra pregunta si sabés si hay algún proyecto referido a los barcos que están varados en el Storni, en el muelle Almirante Storni, hace años ya. No me consta que haya algún proyecto de corte científico. La verdad es que no. Son muy recientes también. Podrían utilizarse si uno quisiera estudiar procesos nosotros llamamos procesos de formación, es decir, cómo los barcos son alterados por el medio una vez que están naufragados o son abandonados, han dejado de ser utilizados. Pero actualmente no estamos trabajando con eso y creo que nadie lo está haciendo. Bien, perfecto. Bueno, y acá tenemos el mensaje de este futuro arqueólogo que te da las gracias por la respuesta y que todavía está más entusiasmado, dice. Felicitas, pregunta: ¿cuáles de estos naufragios se pueden visitar turísticamente? A ver. Bueno,
El Kaiser y el Columba están en intermareal, simplemente mirar la tabla de marea y ver cuando hay una buena baja, sobre todo para el Kaiser porque está más abajo. Y ese se puede visitar sin problema. Está el plano que quedó en la grabación de la charla, así que se sube, eso se hace una captura de pantalla o me escriben a mí y yo se los hago llevar, por mail y se puede ir a ver el sitio con el plano. Eso es bastante fácil, con el Columba también. Y bueno, el Río de Oro y la EMA son áreas de turismo sumergido, así que eso se puede contratar de servicio de operadora de buceo y se pueden visitar para el caso de los buzos. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo. Yo entiendo que ya, al menos hasta ahora, yo no he visto... sí, acá, mira, qué interesante. Contanos de tu proyecto de paseo costero. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, desde el punto de vista turístico estábamos también planificando armar un paseo costero con los naufragios que se pueden ver en el intermareal y aquellos que están sumergidos. La idea sería armar una guía que se encuentre online con un circuito de QRs, entonces guiadamente uno podría ir viendo los lugares y obteniendo información de estos naufragios y distintos objetos históricos marítimos, como por ejemplo la hélice del Villarino, las balizas como la de Punta Este, la de Punta Flecha, el faro de Madryn que está cerca en la parte norte de entrada del Doradillo. O sea, hay un montón de patrimonio marítimo. Bueno, el antiguo muelle Gutiérrez, que no se conservan los pilotes, el muelle de Piedra Buena, que tiene más de casi 100 años, si no me acuerdo mal. Entonces, hay mucho patrimonio histórico marítimo en la ciudad. Una de las viejas grúas del puerto que está en la rotonda, entre las calles, no me acuerdo el nombre de las calles, pero bueno. No me acuerdo el nombre de las calles. O sea, hay un montón de cosas para ver, pero no tenemos como, digamos, sistemáticamente puestas en valor, si bien algunas cuentan con cartelería, la cartelería está muy bien, pero no está todavía articulado y la idea es armar un proyecto que articule todo eso y que claro, como está alrededor, a lo largo de la Rambla uno podría salir a recorrer y ver. Así que bueno, ese es el proyecto que estamos armando con distintos actores de Madrid y con el programa de arqueología subacuática del INAPER y el IDEAUS, donde yo trabajo. En ese marco estamos tratando de gestionar este proyecto. Muy buena idea, y bueno, ojalá se concrete porque está muy, muy buena de verdad. Y bueno, y acá en realidad voy a trasladar una pregunta de mi compañera Emilia. Queríamos conocer cuál es tu opinión acerca de la diferencia del valor que hay entre los naufragios encontrados en su lugar original y los que están en los parques, ¿no? Que hay una diferencia, o varias diferencias bastante notorias. Sí, lo que sucede es que hay lo que podemos llamar los naufragios, son producto de accidentes marítimos o de abandonados, por ejemplo Columba, que queda ahí varado y no se utiliza más, y estos son naufragios históricos que dan cuenta de la actividad marítima en la ciudad, en esa característica. Después tenemos los que se conocen como los parques, que si bien cada barco tiene su historia y su proceso, están puestos a propósito como arrecifes artificiales para poder quitarlo y acumular un montón de vida alrededor de ellos que son sumamente llamativos y atractivos. Entonces, unos nos están hablando de proceso histórico que está dando o que se dio en la ciudad, y los otros son arrecifes artificiales para poder ver un montón de vida marina que se congrega alrededor de estos barcos, que también tienen su historia y tienen su interés también, ¿no? Pero por ahí quizás no están asociados directamente al pasado local legítimo. Aunque con el correr del tiempo claramente van a empezar a tener su valor. El mejor caso es, por ejemplo, la EMA del Río de Oro, que son los primeros parques submarinos
y entonces son de valor para la historia del buceo en Madrid, y como Madrid es la capital del buceo de Argentina, Argentina. Así que bueno, creo que va por ese lado para mí. Bien, bueno, hay que seguir revalorizando todo eso. Bueno, Guillermo, yo entiendo que ya no hay más preguntas, hay varios mensajes de felicitaciones y que estuvo muy buena la charla, interesante. Gracias. Así que, bueno, quiero sumarme a ese agradecimiento. Muchas gracias por todo tu aporte, tu información. Yo ahora le voy a pasar el micrófono a Emilia, al espacio a Emilia, para que haga un cierre. Y bueno, sé que anda también por ahí Leoní, así que no sé si se quiere sumar Leoní a decir algo más. Le paso a Emilia, y bueno, después de Emilia vos dirigís. Bueno, antes de pasarle el micrófono a Emilia y que empecemos a acoplar, quería agradecerles a todos por haber conectado para verme y por este intercambio. La verdad que para mí es un gusto. Siempre que pueda buscar algo, estoy a su disposición, así que simplemente me escriben o me mandan WhatsApp y hablamos lo que pueda. Ha sido un gusto. Bueno, me pongo en silencio para que pueda ver. Bueno, ahora sí, porque si no acoplamos, bien. No sé si querés decir algo, Leoní, y ya anunciamos la próxima charla, abrimos las cámaras, las cámaras para poder tomar una foto linda, y después nos estamos yendo hasta el próximo domingo. Leoní, ¿querés decir algo? ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Leoní. Ahí estoy. Bien. ¿Nuevo? Leoní, bueno, de AGP, para los que no son de... ¿bien? Nada, ¿bien? Guillermo, agradecerte ¿no? ¿Me escuchan? ¿Sí? No. Agradecerte, Guillermo, la oportunidad. Agradecerte, Guillermo, la oportunidad. Y ahora se me acaba de ocurrir una pregunta. Una pregunta, a ver. Sí. ¿Hay algo en estudio en la península Valdés? ¿Hay algún naufragio que se esté en este momento investigando o que se quiera investigar? Sí, hay algunos proyectos de trabajo. Por ejemplo, bueno, yo trabajé en el... No puedo un minuto. Ahí estamos, porque me repetía el parlante de Emilia y no puedo pensar mientras me escucho, es un problema mental. Les decía que sí, en la península hay varios naufragios, y hubo prospecciones en el Golfo San José, con un naufragio que no se identificó aún, que apareció en un segmento aislado, y que tiene asociado al fuerte, o que podría asociarse al fuerte, pero bueno, no existe documentación que lo pueda asociar directamente. Después en Pirámide, en la playa de Pirámide hay un naufragio histórico también. Después, bueno, yo hice mi tesis sobre el vapor Presidente Roca. Justo hay una elefantería, está pasando, son 20 kilómetros pasando el faro, o 8 kilómetros al sur de donde estaba la boca de la caleta, y bueno, si uno hace la parada para ver la elefantería desde arriba no sé si está permitido el acceso, capaz estoy diciendo que hagan algo que no se puede, ojo, averigüen por las dudas. Bueno, ese naufragio se ve desde arriba del acantilado y hay una elefantería. Y después está el Lolita también. Bueno, hay unos cuantos, pero yo por lo menos trabajé en el... Sí, trabajamos para otra charla, lo preparo y lo charlamos. Así es. Bueno, nada, entonces despedirme y le dejo el micrófono a Emilia, que va a anunciar la próxima charla. Y gracias, Guillermo. Bueno,
llegamos como al final de otro domingo, un poco, a ver si puedo ir, un poco ajetreado con la cuestión tecnológica, y el próximo domingo nos encontramos a la misma hora, y como decía el viejo dicho, por el mismo canal y a la misma hora, con otra charla interesantísima de Anaí Vanegas, que estaba en la sala recién, investigadora, madrinense, bueno, fue alumna mía cuando era muy chiquitita, así que bueno, les mando un saludo grande, les pediría que abran cámaras, pongan sonrisas para que podamos tomar la foto, que van a tomar alguna de las chicas que estén, y yo les voy a poner una musiquita así nos vamos con onda nuevamente, ¿está bien? Superamos, agradecemos a Guillermo, la verdad que sin desperdicios esta charla, que por supuesto va a estar dentro de unos días en el YouTube de AGP. Busquen AGP Chubut, suscríbanse porque está interesante, así después les llegan nuestras cosas, y ahí va a estar nuevamente con una riqueza impresionante esta charla. Así que los saludamos con mucho cariño, ¿sí? Y nos estamos viendo, cámaras abiertas, por favor. Y nos vamos cantando, ¿sí? Adiós. Un aplauso. Chicos, pónganle onda, miren así. Aplauso para Guille, vamos. Bien. No los veo, ritmo. Submarine. Vamos. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. We all live. Y nos estamos yendo hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias a todos. Abrazos.